La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía. Una tranquila tarde de verano se transformó en horas de angustia para ciudadanos en la colonia Doctores, quienes quedaron atrapados entre el fuego cruzado. Esta es la historia del atraco en la tienda del Issste. En junio de 1997, la prensa informó sobre una banda de asaltantes, presuntamente integrada por varios policías en activo, así como por ex policías y varios madrinas que en tiempos de la Dirección Federal de Seguridad hubieran sido plenamente identificados y capturados con relativa rapidez y oportunidad. Fueron tiempos difíciles después del error del 94, cuando miles de empresas cerraron y demasiadas personas perdieron sus trabajos. El grupo delictivo trató de llevarse 600 millones de pesos de aquel entonces, tras acribillar a tiros a un policía, herir a otro y disparar a diestra y siniestra en una tienda departamental del Issste, ubicada en la colonia Doctores, sin importarles que estuviera llena de mujeres, hombres y niños, entre clientes y empleados. Llegaron y se fueron en 2 vehículos, sin afectarles aparentemente el dejar atrás escenas de pánico, un cadáver y por lo menos 16 lesionados, cuyas heridas, afortunadamente, no fueron de gravedad. El atraco del lunes 16 de junio de 1997 no fue improvisado. Los delincuentes sabían perfectamente, a través, quizá, de algún sujeto desleal, que el domingo anterior, Día del Padre, se habían recaudado 600 millones de viejos pesos y que el dinero sería entregado a la tarde del lunes a una empresa protectora de valores. Eran las 19:30 horas. El sol alumbraba con rayos de ocaso. Había amenaza de lluvia, pero eso no impidió que cientos de amas de casa fueran al supermercado por la despensa de la semana, de la quincena o del mes. Bolsas de frijol, arroz, sopa, aceite, galletas, café y otros productos pasaban por las bandas de las máquinas registradoras, donde se vivían momentos de bullicio ante la proximidad de la hora de cierre. Las cajeras mostraban ya la fatiga de tantas horas de trabajo, pero a pesar de todo ofrecían una fresca sonrisa, en tanto que otras solo emitían automáticos saludos sin siquiera mirar a sus clientes, mientras adolescentes de entre 12 y 14 años guardaban los paquetes para comodidad de los compradores, que premiaban este gesto con el cambio de su compra. Casi nadie notó la llegada de la camioneta 505 de la empresa protectora de valores, de la que descendieron 3 hombres, 2 mandos con escopetas calibre 12 y uno más con su revólver calibre 38 especial. Los 3 llegaron mirando hacia todos lados y no detectaron nada anormal. Uno se aproximó hasta el contador, de quien recibió 450,000 pesos en efectivo y firmó de recibido. Desde ese momento, el dinero pasó a manos de los custodios y fue de su responsabilidad. Ante esto, agudizaron los sentidos, apretando aún más fuerte sus escopetas sin quitar el dedo del gatillo. De pronto, sin saber cómo o de dónde salieron aquellos hombres, los vigilantes del establecimiento fueron rodeados por un comando fuertemente armado que los amagó y prácticamente se apoderó tanto del dinero como de las pistolas. Ante la mirada estupefacta de los empleados, que no daban crédito a lo que habían presenciado, un asalto en pleno centro comercial. Y aunque no había disparos todavía, sobre todo se respiraba el miedo entre quienes lloraban, gritaban y corrían en torno al suceso. A juzgar por el nerviosismo causado por la expresión de los testigos, se produjo una balacera. No se sabe si fue hecha por los delincuentes o los policías auxiliares. Lo cierto fue que desató un verdadero infierno de angustia y desesperación en el supermercado. Todo mundo corría tratando de no ser alcanzado por alguna bala, aunque no todos lo consiguieron. En la refriega cayeron hombres, mujeres y niños heridos por las balas de policías inconscientes y delincuentes dispuestos a todo, mismos que se habían introducido a la tienda previamente. Los pasillos eran un verdadero caos. La gente corría en busca de protección, otros estaban tirados pecho tierra.
Algunos cubrían a sus esposas e hijos, otros a verdaderas desconocidas que, aterradas por el fragor de la balacera, buscaban seguridad en quien fuera. Ahí no había lugar prohibido para nadie. Bodegas, frigoríficos, islas comerciales y todo hueco que pudiera servir de escondite era usado por clientes y trabajadores que desde ese sitio escuchaban el tiroteo que se recrudecía por momentos. Habían caído ya varias víctimas, pero no cesaba la batalla, que se extendió hasta el fondo de la tienda, donde la policía entró por los delincuentes, varios de los cuales ya se habían marchado a bordo de una camioneta y otro vehículo grande. Valientemente, el uniformado García y su compañero de vigilancia, González, trataron de enfrentar a los delincuentes, pero sus armas distaban infinitamente de las portadas por el grupo armado. Pistolas calibre 38 con 6 tiros contra poderosas escopetas pistola calibre 45 y 9 milímetros contra metralletas que se imponían inmediatamente. La lluvia de plomo alcanzó de pronto al primer policía, quien recibió un balazo en el costado izquierdo. El proyectil entró en el pulmón izquierdo, pereciendo minutos más tarde, mientras que los paramédicos de la Cruz Roja se veían imposibilitados para acercarse. Las escenas eran dramáticas, sobrecogedoras. Por un lado, un representante de la ley a punto de morir y por otro, clientes heridos que gritaban en demanda de auxilio. Con pistolas, metralletas y hasta fusiles de asalto, uniformados y judiciales, se parapeteaban tras camionetas, anuncios, miniautos y columnas de la construcción en espera de alguna orden orientadora, puesto que su llegada agrandó la confusión. A pesar de que en la entrada de la tienda yacía muerto el policía auxiliar García y muy cerca de este estaba herido su compañero González, hubo momentos en que se creyó que todo había terminado y la gente comenzaba a abandonar la tienda. Unos no habían soltado sus bolsas de mandado ya pagadas y otros hasta eso habían dejado porque consideraban más importante su vida. Ya para entonces, los grupos de policía habían podido acercarse a la entrada de la tienda, donde arrastraban hasta los lesionados para sacarlos y entregarlos a los rescatistas de la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y otras organizaciones independientes que, ante la peligrosidad del caso, acercaron sus ambulancias y su imprudencia. Los representantes de la ley aconsejaban que salieran agachados a la gente que apresurada y atropelladamente trataba de alejarse de ese lugar, en tanto se escuchaba crudamente cómo los policías cortaban cartucho de sus armas automáticas que mantenían apuntando hacia arriba para evitar algún accidente y, además, estar preparados por si salían los asaltantes que, según las primeras versiones, estaban dentro de las instalaciones. Ello ocasionó un verdadero trastorno en las puertas, pues mientras la gente salía desconcertada mirando hacia todos lados, la policía trataba de ingresar. Cuando por fin lo lograron, hallaron un escenario totalmente perturbador. Mercancía regada por doquier, lo mismo que clientes y empleados, cajeras, intendentes, administrativos que se habían escondido en sitios verdaderamente sorprendentes, donde nunca alguien imaginó que cupiera alguna cosa o persona. El grupo de policías, con sus armas preparadas, continuaba entrando entre los pasillos del centro comercial en busca de los bandidos que habían provocado el pánico y la confusión. Sorpresivamente, se escuchó una detonación y volaron en pedazos focos y otras mercancías. Casi automáticamente, los agentes de la Dirección de Investigación se tiraron al suelo, lo mismo que muchas personas que aún no lograban salir de la tienda. Volvió a invadir el pánico en los presentes, pero a pesar de ello, se impuso la fuerza del deber, o quizá el instinto de sobrevivencia de los agentes y uniformados que, nerviosos, con la adrenalina en su punto más alto, abrieron fuego. Pistolas automáticas, revólveres, metralletas y fusiles escupieron plomo. Las balas se incrustaban en los plafones, en un área trasera de la tienda donde se presumía habían hecho los primeros disparos, que por fortuna no habían herido a nadie. Quienes estaban tirados boca abajo, cubriéndose la cabeza, solo veían caer cartuchos percutidos que, a pesar de las detonaciones,
tintineaban al chocar contra el piso, pero esos detalles no hacían menos dramático el momento. Todo mundo pensaría que los policías no tenían miedo y que solo eran hato de corruptos extorsionadores prepotentes, pero quien los hubiera visto en ese momento, quizá, habría valorado más su trabajo. Pálidos, por el miedo natural en un hombre que es esperado en su casa, estaban sentados tras los mostradores. Algunos empuñaban fuertemente sus armas largas, otros solo pistolas. En determinado momento, se levantaban para hacer algunos disparos, aunque ya se escuchaba por ahí alguien que gritaba: ¡Ya no disparen! ¡No vayamos a darnos entre nosotros! Habían pasado quizá 20 minutos desde el último intercambio de balas. Tal vez él o los delincuentes se habían cambiado de lugar. Ello fue aprovechado por los policías, que empezaron a ordenar a las mujeres del área de salchichonería para que salieran agachadas hacia la calle. A gatas prácticamente, y otras, arrastrándose, salieron de su escondite. Algunas lloraban, al igual que jóvenes compañeros de ellas, quienes también se arrastraban hacia la salida. La búsqueda de los delincuentes fue exhaustiva. Cada rincón era revisado, y quien no portaba credencial alguna y su aspecto no gustaba a la policía era detenido y cateado ahí mismo. Policías ubicaron a un sujeto de unos 20 años que iba vestido como policía auxiliar, pero se había escondido perfectamente entre unas cajas de refresco. Casi a rastras fue llevado hasta el área de cajas, como a 7 metros de su escondite. En tanto, las agrupaciones, en lugar de coordinar la búsqueda, trataban de llevarse la gloria de un detenido, lo que originó una seria fractura entre la policía judicial y los preventivos, saliendo a relucir las armas de fuego. Era hora de ir tras los delincuentes, pero en lugar de ello, los jefes de la policía se pelearon por el detenido, cuya responsabilidad hasta ese momento aún no se había demostrado, y apareció en el lugar el director de la policía judicial, Luis Roberto Gutiérrez, de traje, sin saco y con su chaleco antibalas, resguardado por una veintena de guaruras de la misma corporación que lo seguían a cada paso que daba. Fue ese comandante quien más peleó porque les fuera entregado el detenido, que entre la confusión había dicho llamarse Benito y que, además, afirmó que también había 2 delincuentes en la parte alta de donde lo sacaron. Mientras tanto, la gente continuaba la evacuación del lugar, apoyada por paramédicos de la Cruz Roja y de las diferentes corporaciones, que fueron entonces hasta las bodegas, donde había decenas de civiles y trabajadores que, al haber visto entrar a los ladrones armados, decidieron esperar a que llegara la ayuda. En efecto, en unos momentos se presentó el director de la judicial y sus guaruras, quienes le pisaban los talones a donde quiera que andaba, a pesar de que casi toda la tienda se inundaba por la fuga de agua que quizá provocaron los agentes para causar mayor desconcierto, aunque posteriormente de ello nadie habló. La operación se prolongó por más de 5 horas, tras lo cual arrojó la detención de los policías auxiliares Jiménez, González, Camacho, Velázquez, Pérez y Luna. Todos ellos estuvieron en manos de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Judicial, bajo intenso interrogatorio, pero nada quedó claro con sus declaraciones, por lo que los pusieron a disposición del Ministerio Público. El representante legal de la empresa de custodia de valores dio a conocer a las autoridades que los delincuentes habían logrado llevarse todo el dinero que ya había sido entregado a sus empleados, por lo que se inició el acta correspondiente. Las exhaustivas indagaciones de la División de Homicidios que tenía a su cargo Jorge Peña arrojaron como resultado provisional que se trató de una bien organizada pandilla de asaltantes, entre los que se hallaban policías en activo y expolicías, que conocían a la perfección el manejo de armas de fuego y los movimientos de dinero, tanto en las tiendas comerciales como en las camionetas. Este sangriento asalto sentó un precedente en los anales policiales de la Ciudad de México, donde la introducción ilegal de armas de fuego, así como la violencia generada a partir de películas y programas de televisión, arrastraba a la juventud a las filas del mal, ya fuera por falta de educación, empleo, hambre o debido a la misma crisis por la que atravesaba el país.
De los delincuentes, nadie supo exactamente cómo se marcharon. Simplemente quedó de manifiesto la mala preparación de las corporaciones policíacas, que a pesar de tener militares en sus filas, demostraron que no era lo mismo preparar programas para incursionar en la selva que combatir el Lampa citadina, que cada día se apoderaba de mayores espacios, manteniendo como indefenso rehén a la ciudadanía. Puedes escuchar este y otros podcasts OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music y seguir la conversación en la cuenta de Twitter @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.